El Argos llegó por fin a la isla de Creta, ya muy cerca de su destino, pero Minos, el rey de Creta, no quería forasteros en su isla. Para impedir que los extranjeros desembarcaran, un gigante de bronce, a las órdenes de Minos, custodiaba las costas, dando la vuelta completa a la isla 3 veces por día. El gigante se llamaba Talos y había sido construido por el dios Hefesto. El gran inventor levantaba enormes rocas y las arrojaba contra los barcos que se acercaban a la costa. Cuando conseguía atrapar a los hombres que intentaban desembarcar, su cuerpo de bronce se volvía incandescente y los quemaba abrazándolos contra el enorme pecho de fuego. Su vida de autómata dependía del líquido que corría por una vena artificial que lo recorría desde el cuello hasta el talón, donde un clavo la mantenía cerrada. Al acercarse a la costa de Creta, Medea preparó una de sus pociones mágicas, tan potentes que con solo sentir su aroma desde lejos, el gigantesco Talos cayó en una especie de ensoñación. Entre alucinaciones extrañas, Talos escuchaba la voz de Medea que le prometía la inmortalidad si lograba quitarse el clavo del talón. En su locura, Talos golpeó una y otra vez su pie contra las rocas, hasta que consiguió arrancarse el clavo del que dependía su vida. Y al derramarse el líquido que lo mantenía vivo, cayó muerto, convertido en una inmóvil masa de bronce. Los argonautas no tenían ningún interés en pelear contra el ejército del rey Minos. Pasaron esa noche en la playa y con las primeras luces volvieron a partir. Esa misma tarde, cuando el sol se puso, una oscuridad como jamás habían conocido antes envolvió al Argos. No era una noche común, no había luna, ni estrellas, ni los relámpagos que acompañaban las nubes de tormenta. Era una oscuridad aterradora, silenciosa, única, parecida al caos anterior a la creación del universo. Aterrados, los argonautas rogaron al dios Sol que les diera una luz para orientarse, y una tímida lunita les permitió ver las costas de una isla donde pudieron entrar. En unos pocos días más de navegación, los argonautas llegaron a las costas de Iolcos. El largo viaje había terminado. Traían con ellos el vellocino de Tarso, y sus héroes habían conseguido realizar la hazaña más grande de toda la historia de la humanidad, y serían recordados para siempre. Cumplió Pelias con su promesa de entregar el trono a Jason. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo único seguro es que Jason nunca cumplió con la promesa de entregar para siempre a Medea, y la abandonó después de haber tenido con ella 2 hijos. El héroe, que no temía a ningún monstruo, tuvo miedo, quizás, de las artes hechiceras de su propia mujer. Un tiempo después, Medea se casó con Egeo, el rey de Atenas. Minos, el rey de Atenas, no podía tener hijos. Por más que repudiara a sus mujeres y volviera a casarse, ninguna de sus esposas quedaba encinta. Estaba muy preocupado. Si no lograba tener descendencia, el trono les correspondería a los hijos de su hermano, y él quería desesperadamente legárselo a un hijo de su propia sangre.
Para saber si algún día llegaría a cumplir su deseo, consultó al oráculo de Delfos, pero la respuesta fue confusa. Su barco se detuvo en el camino de vuelta a Atenas, porque Egeo quería consultar sobre el significado de la profecía al sabio rey de una pequeña ciudad. Lo que había dicho el oráculo era que Egeo tenía una oportunidad de tener hijos, pero solo una. El sabio rey entendió perfectamente y como le gustaba la idea de que su nieto fuera el rey de Atenas, emborrachó a Egeo y lo hizo pasar la noche con su hija. Así nació Teseo. Egeo amaba a su hijo, pero temía por su vida si regresaba con él a Atenas. Sus malvados sobrinos eran capaces de todo con tal de quedarse con el trono. Entonces, decidió volver solo y dejar a su pequeño en un lugar seguro, con su madre y con su abuelo. Antes de irse, escondió su espada y sus sandalias debajo de una enorme roca. Cuando nuestro hijo tenga bastante fuerza como para levantar esa roca, lo enviarás a Atenas en secreto. Recuerda que mis sobrinos están dispuestos a matar a un heredero del trono, le dijo a la madre de Teseo. Teseo fue valiente desde muy pequeño. Se cuenta que cierto día Heracles, de visita en el palacio de su abuelo, se había quitado la piel del león de Nemea y la tenía a su lado. Creyendo que era un león de verdad, los niños del palacio huyeron gritando. Solo Teseo, que tenía 7 años, tomó la espada de uno de los criados y atacó a la supuesta fiera. Heracles le sacó la espada de la mano con una sonrisa de admiración que Teseo nunca olvidaría. Teseo tenía solo 16 años cuando su madre juzgó que ya estaba en condiciones de cumplir lo que Egeo le había dado. Y así fue. De un solo empujón, Teseo movió la roca y recuperó las sandalias y la espada de su padre. Debes ir a Atenas, hijo, pero no vayas por tierra, rogó la madre. En este momento, Heracles está cautivo de sus enemigos y el camino está infestado de monstruos y criminales. Pero Teseo era muy joven y en lugar de detenerlo, la advertencia lo entusiasmó. Eso era exactamente lo que deseaba, la oportunidad de luchar contra monstruos y criminales. El muchacho soñaba con convertirse en un héroe de la batalla de Heracles, a quien tanto admiraba. Por supuesto, inició su viaje como quiere, cruzando el istmo de Corinto. El primer enemigo que probó sus fuerzas fue un asaltante de caballos que no era un ladrón cualquiera, sino un hijo del dios Éfesto. Feo y horrendo como su padre, mataba a los viajeros con una enorme masa de bronce con la que Teseo, después de vencerlo, se quedó para siempre. Un gigante cruel devastaba la región. Lo llamaban el doblador de pinos. Doblaba 2 pinos, ataba a sus víctimas a las copas de cada uno y después los soltaba de golpe para descuartizar a los desdichados. Teseo lo mató con tan poca piedad como la que el doblador mostraba con los demás. Luego, de un solo sablazo, logró decapitar a la cerda de Cromión, un animal monstruoso, otro hijo de Tifón y Equidna, contra el que nadie podía. Teseo también se cruzó con Cerción, hábil como nadie en la lucha. El criminal obligaba a todos los que pasaban
cerca de su guarida a pelear con él, con las manos desnudas, y mataba a los vencidos. Nunca pensó que un jovencito como Teseo lograría levantarlo y arrojarlo por el aire, matándolo de un solo golpe contra el suelo. Y finalmente, Teseo tuvo que enfrentar a Proscuto, el estirador, el más cruel y perverso de todos los bandidos. Procusto invitaba a los viajeros a su posada, donde tenía 2 camas, una grande y una pequeña. Atacaba a los viajeros, los ataba y amordazaba. A los de gran tamaño los ponía en la cama pequeña y les cortaba todo lo que sobraba, empezando por los pies. A los de poca estatura los ponía en la cama larga, con sogas, y descoyuntándolos a martillazos los estiraba hasta que morían del tamaño de su lecho. Teseo fingió aceptar la posada que le ofrecía Próscuto y allí lo mató, para enorme alivio de los pobladores de la comarca. Teseo llegó a Atenas sin darse a conocer, tal como su madre se lo había aconsejado. Pronto comprendió que no era solo a sus primos a quienes debía temer. Egeo, su padre, se había casado con la hechicera Medea, repudiada por Jason. Con sus artes mágicas, los esposos se habían puesto de acuerdo en darle una copa de vino envenenado al peligroso extranjero. Teseo ya tenía la copa en la mano cuando sacó la espada para cortar un trozo de carne de jabalí que le ofrecían en una fuente. Egeo reconoció en el acto la espada que había ocultado bajo la roca para su hijo. El muchacho se llevaba ya la copa de veneno a los labios. No había tiempo de dar explicaciones. Con un movimiento brusco, su padre le golpeó el brazo. La copa cayó en el suelo y se derramó su contenido mortal. Allí mismo, Egeo reconoció a su hijo ante todos los cortesanos presentes. Lo nombró único heredero del trono de Atenas y desterró para siempre a Medea y a su hijo. Los 50 primos de Teseo, que ya se relamían pensando en heredar el trono de Atenas, se enfurecieron al ver que Egeo tenía ahora un descendiente de su propia sangre. Enfurecidos, se prepararon para luchar contra Teseo y le tendieron una emboscada. Por suerte, uno de los soldados que quería y admiraba al joven héroe le detalló el astuto plan y así
Teseo logró vencerlos. Pero antes de sentarse en el trono de Atenas, lo esperaba a Teseo la más grande de todas sus hazañas, aquella por la que sería recordado para siempre. El Minotauro era hijo del monstruoso toro contra el que había luchado primero Heracles y después el propio Teseo, que finalmente lo ofreció en sacrificio a los dioses. Su madre era la esposa de Minos, el rey de Creta, que por culpa de una maldición de Poseidón se había enamorado del toro. El Minotauro era un horrendo monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que solo se alimentaba de seres humanos. El rey Minos, sin embargo, no lo quiso matar. El Minotauro era hijo de su esposa y él se sentía responsable de su nacimiento. Si no hubiera enfurecido a Poseidón negándole el sacrificio del toro, el Minotauro jamás habría nacido. Su pobre mujer, enloquecida por la maldición de los dioses, no tenía ninguna culpa. Minos entonces le pidió al gran arquitecto Dédalo que construyera un laberinto con tal confusión de pasillos, habitaciones y escaleras que no llegaran a ninguna parte, que una vez encerrado adentro, nadie fuera capaz de encontrar la salida. Allí encerró al Minotauro y cada año le hacía llegar su ración de jóvenes tiernos y apetitosos. Pero como no quería tener problemas con sus súbditos, en lugar de exigir que entraran al laberinto jóvenes cretenses, le había puesto a Atenas un que le entregara cada 9 años 7 varones y 7 doncellas para entregarlos a la voracidad del Minotauro. 2 veces Atenas había entregado el terrible tributo y a la fecha se acercaba nuevamente. Hacía 27 años que el monstruo de Creta se alimentaba con carne de jóvenes atenienses. El pueblo comenzaba a murmurar contra el rey. Los hombres hubieran preferido morir luchando antes que entregar a sus hijos. ¿Y por qué el rey no destinaba su propio hijo al Minotauro? Iré a Creta, dijo entonces Teseo, y mataré al Minotauro. Egeo trató por todos los medios posibles de disuadir a su único hijo, pero Teseo sentía que esa era su obligación y su misión, y no se dejó convencer. Como siempre, el barco que llevaba la triste carga de 14 jóvenes para alimento del horror partió con velas negras. Pero el padre de Teseo hizo cargar velas blancas porque si su hijo lograba el triunfo, quería saberlo cuanto antes, sin esperar a que el barco tocara puerto. En Creta, los jóvenes fueron recibidos con banquetes y festejos. Las víctimas del sacrificio debían ser honradas y era fácil hacerlo con alegría cuando no se trataba de parientes ni amigos. Teseo se destacaba entre los demás por su altura, su porte, su gentileza y su buen humor, que contrastaba con la actitud temerosa y afligida de los otros. Una de las hijas del rey Minos, la rubia princesa Ariadna, se enamoró perdidamente de él. No temas, le decía Teseo, viendo las lágrimas correr por la cara de Ariadna, que lo visitaba en secreto. Luché contra criminales más feroces que el Minotauro
y los vencí. Pero Ariadna sabía que el monstruo no era el único desafío que esperaba a Teseo. Aunque lo lograra matar, ¿cómo podría salir de ese palacio maldito inventado para perder a sus ocupantes? Había una sola persona en Creta capaz de ayudarla: Dédalo, el constructor del laberinto. Una noche, justo antes de la consumación del sacrificio, Ariadna puso en la mano de Teseo un ovillo de hilo. El joven la miró desconcertado. «Lo atarás a la entrada del laberinto», dijo ella. Y Teseo comprendió. «Pero debes prometer que me llevarás contigo a Atenas», le rogó Ariadna. «Mi padre me matará si sabe que te ayudé a escapar». Al día siguiente, los 14 jóvenes atenienses entraron al laberinto. Empujados por las lanzas de los soldados, se vieron obligados a avanzar hasta perderse en los infinitos corredores. Pero no se separaron, y Teseo iba adelante. Sin que nadie lo notara, iba soltando el hilo del ovillo que le había dado Ariadna. Pronto escucharon una respiración estruendosa y poco después un mugido gigantesco, estremecedor, como el rugido de una fiera. El Minotauro apareció ante ellos en todo su horror, hambriento y feroz. La lucha fue breve. El Minotauro arremetía con toda su fuerza animal, pero manejaba con torpeza su cuerpo de humano. Y Teseo luchaba con su enorme fuerza, pero también con su inteligencia. Cuando consiguió matar al Minotauro, los jóvenes atenienses lo rodearon desconsolados. ¿Y ahora? ¿Moriremos de hambre y sed perdidos en el laberinto? ¿No hubiera sido mejor que nos matara el Minotauro?, se decían. Pero Teseo no tuvo más que caminar directamente hacia la salida, guiándose por el hilo que Ariadna le había entregado. Así salieron al exterior. Era de noche. Ariadna los estaba esperando a la salida del laberinto y se abrazó a Teseo con pasión, con inmensa alegría. Corrieron al puerto antes de abordar la nave que los sacaría de la isla. Teseo ordenó a sus compañeros que rompieran los maderos de las naves cretenses para que no pudieran perseguirlos. Fue fácil porque no estaban custodiadas. Creta creía haberse liberado de todos sus enemigos.